Pero yo no sabía que Oxígeno 4 la había creado un genio francés llamado Jean-Michel Jarre. Y en 1909, ni menos, en la Casa de América, entre el 13 y el 26 de octubre, amigos, tenéis una cita. Exposición 2015, Cuarto Milenio. Exposición en Noches del Misterio. Pero para la exposición me comunican que sigue habiendo, por supuesto, sobre todo en días de diario, muchas entradas. Muchos amigos nos escriben que si está agotado, están agotados algunos días ya. Algunos sábados, algunos domingos. Clara Altavoces lleva un extraño colgante. Parece un colgante adamskiano, parece un colgante que conecta con algo. Dibujar de verdad, no como yo, y por supuesto como Alma, que casi dibuja mejor que yo, lo pudiera poner en un colgante o en una camiseta o en... Pues ahora Clara Altavoces dice que le da suerte. Esencia. Y algunas presentadoras célebres, no vamos a decir quién, dice que también le da suerte. Bueno, así que ya estamos. Toda la suerte del mundo. Para... Yo es que lo miro y digo, Clara, ¿por qué traes hoy tantas veces, te veo en las investigaciones con ese medallón de plata que suena un poco a la época de Eugenio Siragusa, el contactado italiano que contrataba en el Garrett? Me da suerte. Digo, bueno, me encanta, suerte. Hoy Alma, por cierto, me ha dicho que la luna estaba muy lejos y que ver qué hacíamos para llegar a ella. Digo, hombre, pues lo intentaremos, hija. Vamos con la radio, que llega a la luna y llega a todas partes, las ondas cósmicas. Vamos con un poco de insuflar, con esperanza, duda, sensaciones, posibilidades de despertar. Y además, lo que cuenta ahora Enrique es muy sorprendente. No tiene que ver con los temas habituales. Ha habido una serie de casos recientemente que podemos tomarnos muchas veces como fraudes, que es lo que son, pero hay un trasfondo. Y hay un trasfondo que él nos cuenta mejor que nadie. Recientemente, unos excursionistas rusos han grabado y el resto no demuestran nada definitivo. La mayoría de los criptozoólogos están empeñados en que se trata de especies animales desconocidas, al igual que ocurriría con los numerosos parientes del monstruo del lago Ness, que parecen poblar muchos lagos y mares, distribuidos por todo el planeta, y con tantas otras criaturas igualmente escurridizas. Frente a ellos, los escépticos niegan su existencia, alegando la falta absoluta de pruebas objetivas. Algunos investigadores han desarrollado hipótesis alternativas que se ajustan más a su naturaleza escapista y a su insólito comportamiento casi idéntico al de los felinos misteriosos observados en Inglaterra y en otros países occidentales, al de las aves gigantescas, los hombres pájaros, los enormes canes negros e incluso los chupacabras que han desangrado cientos de animales domesticados en medio mundo. Todas ellas parecen criaturas de índole parafísica, como podrían serlo los encuentros cercanos con ovnis tan inasibles, tan indemostrables y tan persistentemente presentes como ellos. Es posible que estas criaturas sean creadas por las expectativas mentales de los testigos, muchos de los cuales han tenido otras experiencias paranormales y que podrían alimentarlas con su energía psíquica para que luego adquiriesen una existencia independiente. O mucho más probablemente, estos seres emergen de otros planos dimensionales que se entrecruzan con el nuestro. Serían una evidencia más, entre otras muchas, de que paralelamente a la nuestra existen otras realidades cuya existencia y naturaleza los físicos no han hecho más que empezar a explorar. Lo que te has acostumbrado a ver como una realidad única, que a veces sientes como una cárcel, no es sino una de las muchas posibles. Abre tu mente, rompe tus limitaciones, potencia el ser multisensorial que hay en ti. 3:19, después de escuchar al maestro Enrique, estábamos aquí también pensando en una serie de cosas que han pasado esta noche en el estudio y que nadie, donde ha ocurrido algo que ha llamado el interés, evidentemente de Clara, que es una experta en sueños. El sueño va a ser importante y en Cuarto Milenio, próximamente, vamos a tener sueños tanto de diversos colectivos. Hace poco hablábamos, ¿os acordáis?, de los sueños de los moribundos, las fases de los sueños de los moribundos, donde se veían ciertas cosas y que resulta que en un estudio había paralelismos, ¿no? Había, pues lo mismo que ha pasado un poco, casualidades que cuando se repiten 100 veces, pues resulta que demuestran algo que está ahí, que debe estar ahí. En este caso es sueño premonitorio, es un campo diferente, pero también sumamente interesante. Colombia, sueño premonitorio, ¿y qué ha ocurrido, Clara? Pues el pasado 6 de enero, Jonathan Steven Tobar, un joven de 16 años, se estaba bañando en el río Magdalena, un gran río que hay allí, y concretamente en la zona del sector del monumento La Gaitana, en la ciudad colombiana de Neiva.
Él y sus primos se metieron hasta cierto punto del río y en un momento determinado Jonathan perdió el equilibrio, se cayó y ya no pudo levantarse. Fue arrastrado por el agua pidiendo auxilio y sus primos intentaron ayudarle, pero no fue posible y al final el agua se lo tragó. Lógicamente la familia sospechaba que la suerte de Jonathan, la suerte que había corrido Jonathan era la fatalidad, pero sí que tenían la esperanza de por lo menos encontrar su cuerpo para darle sepultura. 2 días después aún su cuerpo no había sido hallado y pasados esos 2 días, la siguiente noche, José Tobar, el tío de Jonathan, tuvo un sueño muy inquietante. En él, su sobrino se le presentaba y le hablaba y le decía que su cuerpo estaba debajo del puente Santander, es decir, un sitio muy concreto, y que allí les esperaría hasta que fueran a buscarle. José se levantó muy temprano esa mañana porque querían continuar con la búsqueda, con los trabajos de la búsqueda del cuerpo de su sobrino, y para ello habían quedado con el cuerpo de bomberos, con varios efectivos, a las 7 de la mañana. Una vez en el puerto del monumento de la Gaitana, zarparon con una lancha para realizar un primer recorrido y ver si había suerte en ese tercer día de búsqueda, pero no la hubo. Y como no la hubo, nuestro protagonista, José, se atrevió a decir, bueno, voy a contar que por favor vayan a este puente, al puente de Santander, y explicó lo que había ocurrido esa noche. Los bomberos le hicieron caso porque no tenían nada que perder, llevaban 2 días buscando su cuerpo, no habían noticias de él y decidieron encaminar sus pasos hacia este puente y bueno, pues al llegar el cuerpo apareció flotando en ese instante. Apareció en el punto donde decía el tío, donde sí, señalaba el sueño, al lado del puente Santander. Ajá. En un río enorme, del caudal del Magdalena, sí, de las enormes corrientes que pueden llevar un cuerpo a lugares insospechados. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Piensan que el tío, imagino, de inmediato la policía igual piensa que tiene algo que ver el tío con la muerte del muchacho o algo así? No, porque hay testigos de cómo desapareció. Claro, pero me refiero a que es tan increíble para las mentes convencionales que esto pueda pasar. Es de película bien podía titularse Premonición. Es un sueño tan lúcido, tan espectral en ese aspecto, alguien puede pensar en la angustia de una familia que ha perdido, pero no son los padres, no son los hermanos, es un tío que es algo más alejado, el que ve que se le presenta el sobrino, y esto acaba de ocurrir, claro. El pasado 6 de enero. Y además hay que tener en cuenta que eso ha salido en medios locales de allí, es decir, que esto no es algo que él haya ocultado. En principio él no pensaba decir nada, pero cuando vio que los trabajos de búsqueda y de rescate no daban los frutos adecuados, dijo, ¿por qué no? Porque tenía ese sueño tan interiorizado, acababa de suceder realmente, se le había levantado tan temprano, había sido un sueño tan angustioso que realmente él tuvo la necesidad de hacerlo caso. ¿Ha dicho algo el tío después del hallazgo? No lo sé si habrá dicho algo, pero no he tenido acceso a eso. Vamos a investigarlo. Vamos a investigarlo. Los sueños premonitorios que vuelven a la actualidad de vez en cuando emergen, ¿no?, con señales de este tipo. Lo que decíamos antes, ¿casualidad o hay una verdad que de vez en cuando une 2 puntos tan aparentemente distantes e imposibles, ¿no? En Colombia también ha pasado otra cosa, dentro ya del ámbito de la actualidad. Ha pasado otra cosa que tiene que ver con los desmayos de 200 muchachas que tenían también en vilo a autoridades, a científicos, a médicos. 600 niñas. 600. Desde junio hasta octubre del año pasado, 600 niñas habían sufrido no solo esos desmayos, sino también taquicardias, dificultad para respirar, hormigueo, pérdida de sensibilidad en brazos y piernas. Y el gobierno ha dado después de una investigación de varios meses, ha dicho lo que no era. Se creía que la vacuna contra el virus del papiloma humano había sido la causa de que estas niñas sufrieran esos desmayos y los demás síntomas. Lo que pasa que tan solo el 54% de las niñas que tenían estos síntomas habían sido vacunadas contra el papiloma humano, con lo cual no todas entraban dentro de ese espectro que las familias creían que era a causa de esa vacuna que les habían puesto. Se habló de todo, se habló desde una posesión, por ouija, como aquellos por casos espíritus, de México. Exacto, por demonios. Después se centraron en cosas
como la vacuna, a la que echaban toda la culpa, y en este caso lo único que han dicho después de los médicos estudiar la mayoría de los casos, que es un evento sociógeno masivo, es decir, una histeria colectiva. Es lo que decir, me suena palabra muy rara para definir histeria colectiva, ¿no? Exacto, una histeria colectiva porque las familias de las chicas empezaron a documentarse sobre los posibles síntomas que tenía el ponerse esa vacuna, las contraindicaciones, ¿no?, de todos los medicamentos, y entonces muchas de ellas antes de vacunarse ya sufrían esos síntomas, pero las familias dicen que ellos no son tontos, que eso no es a causa de una histeria colectiva de una niña ver a las demás niñas, sino que sus hijas lo estaban pasando realmente mal, y que también si fuera una histeria colectiva le podía haber dado también a los chicos, pero en este caso el gobierno dice no, es que los chicos, como no son vacunados contra eso, el miedo a padecer esas enfermedades no lo sufrían, con lo cual ahí están todavía peleados, porque unos no se creen las palabras que dice el gobierno y los otros echan toda la culpa a las vacunas. El contagio psíquico, que también es una historia bien misteriosa, pero que ocurre y lo vemos. Las emociones, cómo se contagian, con qué fuerza. Si alguien ha estado en un partido de fútbol, por ejemplo, en un concierto, puede verlo, ¿no? Las reacciones casi animales que salen de nosotros, pero es verdad que con las niñas en cierta edad ha habido casos muy concretos, incluso de parálisis de algunos miembros, cuando hay un episodio, por ejemplo, de Ouija, el miedo se contagia. Bueno, pero el miedo no se contagia. Cuando alguien trasluce o traslada el miedo y llega casi a sentirse a flor de piel, ¿no ocurre también? En el terrible fenómeno fan, muchas veces, si uno lo ve desde fuera, ve reacciones que tienen mucho que ver con lo tribal y con lo ancestral y con lo más profundo del ser humano, cuando hay ese enloquecimiento que además se comparte como una ola. Todo eso yo creo que todavía no está bien estudiado, pero existe, está ahí. Lo que también existe es el hallazgo permanente. En este caso nos vamos a Egipto, nos vamos, Noel, en busca del primer evangelio. Vamos a cambiar completamente de tercio con esta música maravillosa. Vamos a hacer un hallazgo que está dando mucho que hablar. Es que fijaos el título. Siempre de vez en cuando surgen cosas como el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, las palabras secretas de Cristo, ese tipo de cosas. Ahora podíamos hablar, vamos a ver con qué nos quedamos. Siempre tiene algo de heroico y de aventura todo esto. Viajamos a tierras desérticas en busca de un papiro concreto, además muy singular, en busca del primer evangelio, ni más ni menos. Un evangelio en el rostro de una momia o de un sarcófago. Pues más bien en el rostro de una momia, porque es el cartonaje que hay encima precisamente del cuerpo momificado de... Lo que está entre el sarcófago y la propia momia. Exacto. Cuando se hacían las momificaciones, para que el rostro, que es la parte que puede más sufrir el deterioro, no lo sufriera, y también para darle un rostro al muerto, se hacía ese cartonaje. En el caso de Tutankamón, por ejemplo, al ser un faraón de los más poderosos de Egipto, se hizo en oro, pero en las clases menos pudientes se hacía pues con los materiales que se tenían a mano. En este caso, fíjate, no se sabe ni de dónde ha salido la momia, no se tiene constancia si pertenece ese cartonaje a un particular que la compró en algún sitio. No han querido dar mucha información porque hay 3 docenas de científicos estudiando tanto la momia como lo que lleva en el rostro, y te cuento qué es. El cartonaje está hecho como si hacemos trabajos manuales con papel maché. Vamos poniendo papel, vamos dando una especie de yeso, y eso al final se queda como una máscara mortuoria. Bueno, pues en este caso lo que han hecho estos científicos es intentar quitar esos papiros sin dañar lo que hay en ellos, sin dañar, por ejemplo, la escritura. Y en este caso se han encontrado con algo que no esperaban encontrarse, que puede ser el primer evangelio de la historia del que se tiene conocimiento, el de Marcos. Pero son palabras mayores, ¿eh? Pues sí, son palabras mayores. Al parecer no se podía decir nada, pero uno de esos estudiosos, pues... Se llevaba en secreto, entonces. Se llevaba completamente en secreto, porque esto se descubrió en el año 2012. Y se llevaba en secreto hasta que ha salido a la luz por alguien que, contando los trabajos que estaban haciendo, pues de repente dice, bueno, es que estamos estudiando lo que puede ser el primer Nuevo Testamento, fragmento del Nuevo Testamento de la historia. En la primera crónica de reporteros
de la historia de Jesús, ¿no? Exactamente. Sobre todo porque sabemos que, según nos cuentan, Jesús murió en el año 33 y el primer evangelio conocido está fechado en el año 125, que es un fragmento del texto de Juan, con lo cual, en esa diferencia de años se ha podido modificar mucho la historia de Jesús, pero es que de lo que estamos hablando y lo que se ha filtrado es que este testamento, o sea, este evangelio, puede ser anterior al año 90, es decir, nos acerca mucho las fechas y puede ser verdaderamente las palabras de Marcos, las primeras, las que él mismo escribió. Con lo cual, ahí está la polémica. Los especialistas, a los cuales oiremos ahora, dicen que, bueno, que primero tienen que ver si verdaderamente se trata de un texto verídico, porque no lo han sacado a la luz. Está todo que hasta que no se haga una publicación científica por parte de estos expertos que lo están estudiando, que dicen que serán a finales de este año. Ya decían para 2014 y dicen que no, que hasta finales de este año que lo tengan todo cerrado, que no van a hacer nada. Es curioso el secretismo que se ha apoderado también, yo no sé si por cuestiones económicas, cuestiones de publicación, pero en muchas grandes batallas científicas o históricas hay como unos secretismos y unas competencias que nos sorprenden desde fuera, ¿no? Hombre, es lógico. Es que si es real lo que tienen entre pero manos, siempre alguien se chiva, es decir, alguien suelta algo, siempre hay una filtración. Alguien, hoy en día es imposible que se mantenga un secreto herméticamente, y estamos en la época, dicen los expertos, de que no hay secretos, y entonces esto surge y les ponen un problema en la investigación. Dentro de una momia, el primer evangelio, ojo, que estamos hablando, si es del año 90, si estamos hablando 90 o anterior. Claro, si es del año 90... Y te digo por qué, porque han cogido los textos que también tenía ese cartonaje y algunos de ellos parecían estar fechados, con lo cual por eso se pueden acercar. Y también por la escritura que están analizando, que la centran en esos años anteriores al 90, porque parece que los escribas cambian el modo de referirse a los evangelios, incluso cambian en el modo de escribir, y por eso lo centran. Y también por pruebas de carbono 14, que al parecer son las que se están realizando. Sería un documento más cercano a Cristo, a lo que vivieron, ¿no? Como cronistas de los milagros y desde luego de la excepcionalidad del mensaje de esta figura. Bueno, pues es anterior incluso al Evangelio, al Testamento de San Juan, al Apocalipsis de San Juan, es anterior, cifrado o realizado en una isla remota del Egeo en el año 96, se supone. Claro que esto hay que afinar mucho, pero sería anterior incluso. ¿Qué dicen los expertos? Pues hemos hablado con Antonio Piñero, que es catedrático y especialista en cristianismo primitivo, y él nos cuenta qué papiros de Marcos eran conocidos hasta ahora. Todo hallazgo de este estilo a mí me parece interesantísimo. Es más, estoy convencido de que cuando se investigue más este campo de las momias pueden aparecer cosas muy interesantes, y sobre todo teniendo en cuenta que el Evangelio de Marcos es el primero y fundamental de los evangelios, y de que él no tenemos más que papiros que comienzan en torno al año 200. Por lo tanto, cualquier hallazgo, cualquier papiro, cualquier pergamino, lo que fuere, que nos haga retroceder desde el año 200 aproximadamente hasta el año 75, que pensamos que fue cuando Marcos compuso su evangelio, es una gran noticia. Todo un maestro, una autoridad mundial, un gran amigo, Antonio Piñero, seguramente la persona más versada en estos asuntos del mundo, a primer nivel, nos habla de que las momias van a dar sorpresas. Esto es curiosísimo, ¿no? En las caras de las momias, en los cuerpos, cartonajes, de repente documentos perdidos, y de quizá, como pertenecían a esa cultura faraónica, no se habían mirado con estos ojos, ¿no? Claro, y además porque tampoco... Es que ahí está también la lucha entre gran parte de los especialistas y estos nuevos científicos que han desarrollado esa manera de no dañar los papiros, pero sí que se cargan la máscara mortuoria desaparece por completo, y hay algunos que dicen que no vale la pena porque en algunas de las momias tan solo se han sacado cosas como una carta personal de uno de los... Es como la prueba de algo que exige destrucción. Claro, entonces ¿hasta qué punto tienen valor esos documentos y dañas algo del siglo I? ¿Y hasta qué punto no dañas una máscara, os imagináis? Y resulta que ahí dentro, componiendo la estructura ósea, entre comillas, de papel, resulta que hay un documento que os imaginéis que es todavía más cercano a Jesús, o que revela algo impresionante, y que en su día, siendo otra cultura, le dieron importancia y lo metieron ahí, ¿no? Nunca se sabría
a no ser como que caja sorpresas ahora las separaran, momias. exacto, a no ser que separaran los cartonajes, claro. Pues Y se en van a este profanar caso, momias ahora en Egipto que no veas, buscando... Sí, pero algunas es bueno. algunas no darán ningún resultado y pues esto tendrá su polémica, porque ya hay dos grandes grupos encontrados entre no fastidiemos las máscaras mortuorias y otros es que nos pueden revelar datos que pueden dar muchísimo juego para la historia. Desde luego suena muy de novela, muy de Dan Brown. Eso es como cuando mucha gente pensaba que existían tesoros escondidos en los megalitos y se dedicaba a destrozarlos, como los ceros de Guisando. Sí. Y bueno, y la entrada a la pirámide le pegan ahí un cacharrazo buscando tesoros sin valorar en absoluto lo que es la entrada a la Gran Pirámide. Al Mamún pega ahí con toda su fuerza y hace un agujero que todavía se puede ver, ¿no? Decía que quién sabe además si en esas corrientes de no romper máscaras para no encontrar algo ya no esté solo el interés de no romper la máscara, sino de no sea que encontremos algo y haya que cambiar lo que sabemos hasta ahora. Esa es muy buena, esa es de novela, sí señor. Bueno, luego Piñero nos contará algo de eso. Javier Alonso, que es biblista e historiador, también nos da algunas de las características de ese Evangelio de Marcos. O sea, el Evangelio de Marcos, quizás su gran importancia es que es el primero, es el más antiguo y sabemos, por las investigaciones filológicas, que Mateo y Lucas tienen delante este Evangelio al escribir. Las características, probablemente fue escrito en Roma, fue escrito en cualquier caso no para un público judío, porque hay muchos textos o expresiones judías que se traducen, de donde se deduce que los lectores a los que iba dirigido no conocían el hebreo. Sabemos también que es un autor, en principio es anónimo, aunque a veces se atribuye por el nombre a Juan Marcos. Es un autor que parece que no conoce la tierra de Israel y Galilea, porque las indicaciones geográficas que ofrece son muy confusas y a veces claramente equivocadas. El mensaje está muy centrado sobre todo en la muerte y resurrección. El Evangelio de Marcos no tiene Evangelio de la infancia. O sea, se concentra nada más en los años de predicación y luego ya la fase final de pasión en Jerusalén y muerte y resurrección. Qué hermosa la música que nos ponen en el Calero, de la pasión que nos permite viajar casi en el tiempo, ¿no? Y acudir a lugares maravillosos y casi con la imaginación. Lo decía ese gran amigo y gran biblista, otro autoridad mundial, Javier Alonso, que claro, se centró en la resurrección. Curiosamente se centró en el acontecimiento más asombroso quizá de la historia, si es que un hombre resucitó y regresó. ¿Qué ocurre? Que podría ser el primer documento en el tiempo, el primero, que se ha descubierto en una momia, si es así, que hable en la historia de ese episodio tan sobrenatural, ¿no? Claro, lo que pasa que de cuántos papiros se componía ese Evangelio, tal vez sea la parte que menos afecta a esa resurrección. Es un novelón, Pues gráficamente es un novelón. Es lo que hay que ver. Antonio Piñero nos habla de cómo conoceríamos mejor a ese Jesús del que tan solo tenemos constancia por lo que dicen algunos que es literatura. Del Evangelio de Marcos yo destacaría que es la primera fuente y principal para conocer al Jesús de la historia, es decir, aquel rabino galileo que caminaba por los caminos polvorientos de Galilea antes de la mitad del siglo I y del que muchos opinan que es, si no el fundador, al menos la fuente del cristianismo. Todo lo que nos informe sobre Jesús de más, llamémosle así, primera mano, me parece interesante. Pero yo quiero decir una cosa, todavía no podemos pronunciarnos a propósito del valor de este descubrimiento hasta que los estudiosos que se dedican especialmente a la papirología del Nuevo Testamento no tengan una foto fehaciente del texto. Estudien la caligrafía, estudien la tinta, estudien si es posible el resultado del carbono 14 y por último que vean cómo es el texto en sí en comparación con el texto de Marco que tenemos de los grandes manuscritos que son del año 300 aproximadamente. Me confundía yo, es una obra maestra, la Biblia, pero del mismo nivel que la Pasión, ¿no? Estas músicas que te transportan a uno u otros lugares. Yo reflexionaba ahora que, desde luego,
Todo esto es un novelón impresionante. Y Jesús, por lo menos en mi caso, yo tengo que decirlo, yo sin una educación religiosa dogmática, ni mucho menos, ni siquiera educación religiosa, yo me he acercado a la figura, que sería para otro programa, ¿no?, de Jesús y un misterio a través del misterio. El misterio me ha llevado a aproximarme a una cosa que, desde luego, y tal y como están los tiempos que corren, si analizáis un poco el mensaje, lo que era el mensaje, es tan extraordinario, tan a contracorriente, tan absolutamente único. Hablar de paz, pon la otra mejilla, perdona a tu enemigo. Eso ahora nos ha quedado como un arquetipo, como un colgante, como una cosa de la feria, no sé, como un adorno. Si uno va a lo que significa de verdad, al margen del dogma, al margen de lo digo así porque me ha enseñado papá, o me lo ha enseñado el cura, me da igual. Si uno analiza lo que significa eso, en aquel tiempo, donde las fieras se comían a la gente, donde la muerte estaba rodeando permanentemente al hombre, donde otras culturas, religiones, bueno, pues lo han hecho de forma diferente, desde luego, con una visión mucho más bélica, más acorde con lo que había, es que Jesús de verdad parece un auténtico extraterrestre. Lo que decía no tenía nada que ver, y ahora empezamos, yo creo, ni siquiera a atisbarlo. Pero yo no hablo desde hay que creer esto, otro, ni tengo ninguna verdad. Desde el misterio, desde la investigación, desde la lectura, la aproximación quizás sea más libre, con menos prejuicios. Y resulta que, viendo un poco el mensaje, ese mensaje que relataron Marcos, Mateo, Lucas, Juan, ese mensaje concreto es tan alucinante, es tan de pertenecer a otro mundo, es todavía tan imposible casi llevar a cabo por los hombres y mujeres de hoy, que imaginaos lo que podía ser en aquel tiempo, donde la gente, claro, que la decapitaban, las fieras se comían a las personas y pasaba de todo. Es alucinante. Un día volveremos sobre este personaje maravilloso, con todos los pros, contras, sombras, luces, pero siempre que hay una investigación y vuelve, yo creo que el público siente algo, sea cual sea su creencia, algo asombroso. ¿Qué más hay que saber de este documento perdido, entre comillas, en una momia? Pues algo que le preguntan siempre a Antonio Piñero, que es hasta qué punto tenemos que creer las palabras de los evangelistas, hasta qué punto se han modificado esas palabras a lo largo del tiempo. Si es verdad la noticia de esto, yo destacaría que la mayoría de la gente cesaría de preguntarse continuamente, como me ha ocurrido a mí, bueno, ¿y qué sabemos de lo que escribieron los evangelistas de primera mano? Y hay que responderle, pues mire, no sabemos directamente nada, sino lo único que tenemos son copias de copias de copias de copias. Por lo tanto, si aparece una copia de un evangelio que se acerca bastante al momento en que fue compuesto, yo creo que mucha gente se quedará más tranquilo y, en general, la ciencia y todo eso, pues podrá comprobar si el texto que ahora mismo, en el 2015, editamos del Evangelio de Marcos, 100 años antes, era igual o había tenido algunas variantes al cabo de 100 años. Un día invitaremos al maestro Antonio Piñero para que nos cuente muchas cosas de todo lo que se ha ido investigando últimamente. Siempre contamos con él, pero el personaje, de verdad, yo lo pienso muchas veces, qué daño ha hecho también la religión y el temor a la religión, cómo muchas personas sienten sarpullido y son solo capaces de ver la cuestión según cómo les ha ido a ellos, ¿no? Han tenido mala suerte de tener unos dogmas un poco represivos, pues nunca van a ver el misterio. Al revés, también puede ocurrir, ¿no? Es lo que tienen la curiosidad humana y estos temas, ¿no? Que te permiten acercarte a mundos tan diferentes, pero que todos tienen asombro, ¿no? Vámonos a una entrevista con otro revolucionario, porque Jesús de Nazaret, sin duda alguna, se puede definir como auténtico revolucionario en su época. Yo creo que revolución no superada en su contexto, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que ha habido otros. Y me dice Diego Marañón, ¿sabéis? Mira, os voy a hacer ahora mismo... bueno, Javier puede tener algún dato más. Pero confío en su honestidad. Un personaje, me dice Diego, por aclamación popular. Y Carmen también puede tener información, pero bueno, a ver, no se va a quedar clara sola, ¿no? Y sabéis que van pasando muchos personajes por ese diván en el cielo, ese diván, no en el cielo, en el otro lado, que tiene Diego Marañón, entrevistas en el más allá. Me ha dicho, hoy queréis que hacer por aclamación popular. ¿Quién podría ser, Clara? Pues Jesús, perfectamente. Bien, muy interesante, sí señor. Carmen, ¿tú te lo sabes? Sí. ¿Sabes? No, venga. No. A ver, por aclamación popular, es que han sido varios por aclamación popular. Hombre. Peticiones a Diego para, por favor, hacer una entrevista a este hombre. O pues le pidieron muchos el capitán del Titanic, por ejemplo. Uy.
Que no está mal, ¿eh? Es ligado a un acontecimiento. Jesús ligado a una figura. Tú, Javi. Yo es que lo sé, pero voy a decir otro, por ejemplo, porque por aclamación popular podría ser Poe. Y me parece brutal. A Edgar Allan Poe. A él le damos un... Pues no es ninguno. Ala, venga, pues no es ninguno. Vamos a descubrirlo. Sepa usted, señor Tesla, que vengo a visitarle por aclamación popular. Pues será ahora, muchacho, porque en mi época no notaba yo tanto cariño. En serio, créame si le digo que está usted de moda. Pues ya era hora, majo, porque de mí no se ha acordado casi nadie hasta hace poco. Ustedes los inventores suelen empezar a discurrir desde muy pequeñitos. Sí. Puede que usted sepa que Pascal era un niño extraordinariamente precoz, que antes de tener 6 años ya llamaba la atención. Pues ahí estaba yo, que solo tenía 3 años y ya andaba filosofando. Por lo que se ha escrito sobre su vida, parece que fue usted un hombre muy trabajador. Si considera el pensamiento como una tarea, desde luego, pues a él consagré casi todas mis horas de vigilia. Y desde luego esa actitud fue fructífera. Trabajó con Edison, ¿no? Sí, como ayudante investigador en su laboratorio industrial. Para él diseñé 24 modelos de dinamo uno detrás de otro. Tuvimos discrepancias en torno al tipo de corriente que convenía utilizar. Edison prefería la continua por una cuestión de ganancias y yo abogaba por la corriente alterna. Estuve a su lado 3 años, pero la cosa se hizo insostenible y al final me establecí por mi cuenta. Entre usted y yo, no hay mejor jefe que uno mismo. Ya. Hágame un resumen de sus afirmaciones sobre el futuro, porque hay tanto escrito sobre usted que uno se pierde. Pues, aparte de una fuente de energía inextinguible, predije aniquiladores de humo, absorbedores de polvo, ozonizadores, esterilizadores de agua, aire, comida y vestidos, la energía solar. Inventé la bobina que lleva mi nombre. Fui responsable del primer proyecto mundial de energía eléctrica. Puse las bases de la informática, de la robotización, y también vislumbré la desaparición de la necesidad, el florecimiento de los desiertos, el fin de las enfermedades, la abolición de la guerra. ¿Sigo? No, deje, ya me hago una idea. ¿Y acerté? Hombre, no sé qué decirle. En algunas cosas sí, pero parece que en general la cosa se retrasa. Aún así se dice de usted que fue el inventor que creó el futuro. No sé si tanto, pero ciertamente no creo que haya una emoción más intensa para un inventor que ver alguna de sus creaciones funcionando. Esa emoción hace que uno se olvide de comer, de dormir, de todo. Sí, hablando de eso, de hecho, también se le suele definir como alguien tenaz, casi enfermizo en ese sentido. Ya lo creo. Siempre tuve una verdadera obsesión por terminar cualquier cosa que hubiera comenzado, lo que a menudo me ponía en dificultades. ¿A qué se refiere? Recuerdo una vez que había empezado a leer las obras de Voltaire. Al poco tiempo descubrí que eran casi 100 volúmenes de letra diminuta que aquel monstruo había escrito mientras bebía 72 tazas de café negro al día. Casi me desmayo. ¿Y completó el reto? Había que hacerlo. Pero cuando aparté de mí el último libro me alegré mucho y dije, nunca más. Bueno, supongo que ese tipo de cosas enriquecen. Pues sí. Porque la mayoría de las personas están tan absortas en la contemplación del mundo exterior que son totalmente ajenas a lo que está pasando dentro de sí mismas. Y es un error. Hay que estar siempre alerta. De hecho, nuestros sentidos nos permiten percibir solo una pequeña porción del mundo exterior. Interesante. ¿Cuál es su postura con respecto a la religión? Bueno, a menudo imagino la naturaleza como un gato gigante. Si es así, ¿qué es lo que acaricia su lomo? Solo puede ser Dios. No sé si le sigo. Mire, yo no fui creyente en el sentido ortodoxo, pero la religión siempre me ha parecido algo recomendable. Primero, porque todo individuo debería tener algún ideal para darle sentido a su vida. Y en segundo lugar, porque casi todas las grandes religiones contienen sabias prescripciones relacionadas con la conducta vital. Visto lo visto, va usted mucho más allá del típico sabio loco de principios de siglo al que nadie hace caso. ¿Así me han definido? Desde luego, si el odio de algunos pudiera ser convertido en electricidad, se podría iluminar el mundo entero. Pues desde aquí arriba veo a menudo cómo los científicos consultan todavía mis notas en busca de nuevos descubrimientos e invenciones. Así que, menos lobos. El día que por fin se invente mi prototipo de cajita comunicativa, verá usted.
¿A qué se refiere? Lo predije en 1926. Con la cajita comunicativa podremos comunicarnos los unos con los otros de manera instantánea independientemente de la distancia. Podremos vernos y oírnos tan perfectamente como si estuviéramos cara a cara, a pesar de que las distancias que medien sean de miles de kilómetros. Y la cajita será tan pequeña que se podrá llevar en el bolsillo del chaleco. Podremos ver la investidura de un presidente, los partidos del campeonato mundial de algún deporte, los estragos de un terremoto o el horror de una batalla, y oírlos exactamente como si estuviéramos allí. Es cuestión de tiempo, ya lo verá. El presente es de ustedes, pero el futuro por el que tanto he trabajado me pertenece. Pues debemos haber llegado a ese futuro porque, mire, tome, aquí tiene su cajita comunicativa. Pero oiga, ¿qué extraño prodigio es este? Se llama móvil y le va a encantar. Despertarnos todos un poco si os habéis quedado así como aterrorizados con algunas cuestiones de cómo está el patio en general, ¿no? Yo siempre presento así de forma especial a Carlos Cala, porque le tengo mucho cariño, porque es un miembro siempre de este equipo, siempre ha estado desde el principio, y porque guardo una anécdota que por supuesto he contado 150 veces, pero que es maravillosa. Fue Carlos Cala, el hombre que da las noticias, Carlos Cala, que tuvo un héroe que fue Carlos Barroso, ¿os acordáis? Fue un cambio de apellido misterioso, porque así nos lo pidió el director en aquel momento, era porque una cuestión curiosa. Calabarroso, efectivamente. Bueno, pues Carlos, un gran profesional, fue el primero. Yo hacía aquí una sección en la cadena SER, tengo que decirlo y lo voy a decir, el primero que... ¿Tú no te la sabes esta, Javi? No lo sé. A ver, ¿qué cuentas? Seguro que sí, es como la que yo le decía, oye, hay que hacer un programa en la SER, y el único que no me miró con cara de loco fue Carlos Cala. Y un día me cogió en una zona muy concreta que sigue estando ahí, en unas escaleras que suben hacia la planta noble, y me dijo, mira Iker, te he conseguido una cita con el entonces director de la cadena SER, Antonio García Ferreras. Tienes que plantearle tu idea del programa. Ahí estaba Carlos, hay que decirlo bien claro. Y ahí sigue dando las noticias. Él me animó y yo dije, venga, voy para arriba. Puede que ya no venga nunca más esta emisora. Vamos a ver qué ocurre. Allí ocurrió algo y han pasado unos cuantos años y aquí seguimos haciendo locuras, Pero si no fuera por el ímpetu también que me puso ese compañero y por su gestión, pues quizá nunca hubiera llegado a esa oportunidad, nunca se sabe, ¿no? Pero ahí estábamos, y es que él estaba en las profundas horas de la madrugada, por ejemplo, ahora un poco más tarde incluso, también colaborando en un espacio que teníamos con Roberto Sánchez donde contábamos los misterios. Fue un poco la llegada a la cadena SER, y después la cadena SER tuvo la inconsciencia de dar vía libre a este programa llamado Milenio 3. Y me decía Carlos que estaba alucinado con lo de 31 millones, son 31 millones, casi 32 millones de descargas solo en iVoox o iVoox o como se diga. iTunes o iTunes o como se diga es otra cosa, cadenaser.com, las miles de webs que emiten nuestro programa. Nos hemos quedado muy sorprendidos, creo que es un dato sorprendente también para todos nosotros, que nos enorgullece, es que es un número muy grande, es que es casi España entera, si lo piensas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Otro elemento importante antes de seguir con toda la información que tenemos. Ya sabéis que en navedelmisterio.com y en ikerjiménez.com tanto Diego como Guillermo preparan todo, y que sigue habiendo, por supuesto, entradas. Yo creo que debéis daros prisa. Tenéis el acceso directo a Taquilla Mediaset para querer, si queréis viajar con nosotros a ese experimento en el Palacio de Linares del 13 al 26 de abril, donde va a haber muchísimas cosas y gran parte del material absolutamente nuevo. Estamos todos trabajando ahí con mucho entusiasmo. Ojalá encendamos un poco la ilusión, sobre todo en gente que igual no le gusta tanto el misterio, pero que después de ese viaje asombroso y sensorial, pues se enamora un poquito más de estos temas que nos encantan. Dicho todo esto, vamos con una cuestión interesante. Primero, pequeñas reflexiones que siempre vienen con vuestros mensajes, sobre todo lo he escuchado. Me ha impresionado, la historia de Isabel Suppé, por cierto. Aida Ríos dice, esa figura del Sherpa podría ser una manifestación de su propio instinto de supervivencia. También la falta de oxígeno, se preguntan muchos, puede generar esas alucinaciones. Sí, lo de siempre, pero ¿por qué por la noche y no por el día?
Deli Jiménez dice: estuve en un manicomio de México por labor humanitaria, hablé con algunos enfermos, el estar en un lugar de esos marca. Claudia Domingo: y antiguamente en la guerra, cuando los niños se quedaban huérfanos, los metían en psiquiátricos. Magnolia desde Córdoba dice: lo que nos cuenta Clara me recuerda irremediablemente al cuento del gran García Márquez, Solo vine a llamar por teléfono. Os lo recomiendo, es un relato magnífico. Jolín, yo no lo conozco, pero sabiendo el título me imagino que debe ser terrible, ¿no? Solo vine a llamar por teléfono. El gran Gabo ahí haciendo una historia que seguro que acaba mal, ¿no? María dice: esa es otra, trabajar en un centro de estas características debe ser muy duro. Y con grandes héroes, también hay que decirlo, ¿eh? Yo siempre lo digo, la gente de la sanidad, la gente de la medicina, los médicos, enfermeras, que nunca olvidemos nuestro abrazo, que salvan vidas a diario, ¿no? Y a veces no se dice, se cuentan otras cosas y no lo que importa, ¿no? Ágata nos recomienda un libro que es El abismo de Camille, de Enrique Lasso, sobre la vida de Camille Claudel en un centro psiquiátrico. María Secas: el tema de los psiquiátricos es un tema mucho más escabroso que el tema de los fantasmas, ya que hay pruebas de que pasó de verdad todos esos experimentos que se hacían. Dark Boss: sí que es cierto que cuando visitas un psiquiátrico sales con la energía muy drenada. Paqui Sánchez: realmente terrorífico que una madre le haga eso a su hijo, ella sí era una enferma. Nancy: qué impresionante la historia de este chico mexicano ingresado sin ninguna patología en una clínica mental. Noemi Suárez: mi profe de psicología me contaba que nunca olvidará cuando fue de visita a un psiquiátrico. Estefanía nos dice: mi tío trabaja en un psiquiátrico en Francia, arregla las cosas, el verano pasado me llevó a ver el lugar y me impresionó. Alicia dice que la segunda temporada de American Horror Story también meten a gente a la fuerza en un psiquiátrico, lo pasé muy mal viéndola. Sí, la verdad es que además recrean perfectamente esa angustia que se vive cuando una persona está cuerda dentro de todo. Qué pesadilla, ¿no? De todo ese nerviosismo que se vive, ¿no?, en esos centros, sobre todo. Claro, imagínate, depende del contexto donde nazcas, pues te pueden tachar de loco por cualquier cuestión que no es locura, ¿no? Dices: oiga, yo soy periodista del misterio, te pueden llevar al manicomio, depende de donde lo digas, en cualquier momento, ¿no? Yo tengo otras papeletas, pero es que yo debo estar ahí, o sea, es decir, no. Me estaba pensando que nosotros llevamos muchos años, pero que hay seguidores que también llevan muchos años, ¿no? Porque cada vez que escucho, por ejemplo, Dark Boss, Dark Boss es un mítico ya. Sí, y hace bien. Es un mítico. Sí. Y que nadie se meta con él, ¿eh? A ver si voy a fajarme yo. Tontos de la balos pero a ver si voy a fajarme yo con la buena gente que hay por ahí y con los que critican a la buena gente que hay por ahí. Pero es que es verdad que hay míticos, ¿no? Que llevan muchos años con nosotros, sí, hay mucha gente que ofreciendo información y que son de nuestra familia y estamos encantados. Y lo peor es cuando te dicen que desde que tenían 10 años os llevo escuchando y dices, sí, ¡guau! Cierto. ¿Sabes? Lo que me parece buenísimo, que tanto Dark Boss como Samboy Paranormal, algunos de ellos a veces nos escriben desde el Corona de Aragón, que se meten en la habitación de Cartier, se van a Belchite, y el otro día que hablamos de Rocas Altas en Ibiza, pues al día siguiente me escribió gente: oye, ¿cómo llegamos a Rocas Altas? Que no sabemos llegar. Y nos mandaron fotos, psicofonías y cosas que captaron allí. ¿Sabéis lo que pasa? Que hay gente, tenemos la tendencia siempre a hablar de los abusos, la idiotez, los idiotas, los anónimos que se aprovechan precisamente de eso para dar rienda suelta a su frustración. Lógico, ¿no? Hasta lógico, hay que mirarlo hasta con lástima, no pasa absolutamente nada. Pero, por otro lado, ¿cuánta gente buena hay que hace cosas? ¿Qué explosión hay de gente joven? Que siempre decíamos, ¿verdad? Claro, las nuevas generaciones, ¿dónde están? Pues qué buena gente. Hoy hablábamos de estos chicos de Córdoba, pero hoy mismo han venido unos chicos de Jaén, muy jóvenes, ¿verdad? A vernos a la radio, abajo hemos estado un rato con ellos y tú dices, qué ilusión, qué entusiasmo, cuánta gente haciendo cosas buenas. Estamos en un buen momento, yo creo, porque también las autoridades se han dado cuenta de que esto no es ninguna tontería, que interesa a la gente y que es parte de la cultura. A ver si entre todos todavía vamos un poquito más allá. Más allá siempre va Enrique de Vicente, y preparaos porque viene Santi con una información que tenéis que conocer, y nos ponemos muy serios después de estos minutos un poco así de descanso, ¿no?, entre las noticias y ese caso tremendo que ha contado Javi, porque Santi ha estado muy atento a la información de las últimas horas en torno a los silenciados. Nos metemos en arenas de la conspiración y casi viene al pelo esto de cuenta Enrique. Últimamente se está hablando mucho de desigualdades, de cuánto ganan los muy ricos y los muy pobres. A veces se habla de una forma absolutamente maniquea, a ver si uno que es rico tiene que ser malo. Yo veo a un tío que tiene un yate y yo no le envidio ni tiene por qué ser malo. Hombre, si lo ha conseguido deshonestamente será malo, pero si ha creado riqueza, ha creado puestos de trabajo, o sea, ni el pobre es bueno porque sí, ni el rico es malo porque sí. Parece que esa división maniquea, a mí eso me parece de cuento de GB, vamos. Sino las grandes obras sociales que hacen pues esas claro, personas que pues tienen. Claro, y que luego hay ricos muy malos y pobres
muy buenos, pues también, evidentemente, el ser humano es así. Pero se habla mucho, a veces con la tendencia a generar esas divisiones. Divide y vencerás. Eso es un lema que los que de verdad mandan utilizan perfectamente para llevarnos como rebaño. Bueno, pues Enrique habla un poco de eso, de la desigualdad, pero no se queda en la cuestión maniquea, sencilla, y yo lo digo porque lo digo, hediondamente política, donde todo el mundo tiene que significarse. No, él da un salto, va más allá. Habla de quién está detrás de algunas cosas. Y después Santi nos cuenta igual algo de los mártires de algunas de esas verdades. Al ritmo que vamos, en el próximo año el 1% de la población mundial acumulará más riqueza que el 99% restante. Es decir, que a 70 millones de personas nos sobra en ocasiones de manera escandalosa lo que a otros 7.000 millones les falta. La mayoría de estos carece de medios para alimentarse y vivir con una mínima decencia. Es el alarmante mensaje que la ONG internacional Oxfam Intermón ha lanzado a los todopoderosos que acaban de reunirse en Davos para asistir al Foro Económico Mundial. También ha pedido a los partidos políticos de los países más desarrollados que trabajen para reducir esa desigualdad extrema, algo de lo que se han hecho eco como meros papagayos Obama o la directora del Fondo Monetario Internacional, lo que ha llevado a decir a la directora de Oxfam que estamos esperando a que ellos prediquen con el ejemplo. Lo que no supo o no pudo añadir esta señora es que la verdadera razón por la cual estos se limitan a manifestar buenas intenciones sin aplicar las soluciones radicales con las que deberían acompañarlas. Porque en la verdadera pirámide de poder, los dirigentes internacionales están 2 escalones por debajo de las fuerzas que realmente dirigen este planeta. Por encima de ellos, los conglomerados financieros que no solo piensan en acumular riquezas y les ponen o les quitan si no cumplen con sus designios. Y aún un paso por encima, las fuerzas oscuras que no están dispuestas a que el mundo escape al control al que nos someten desde hace mucho, y aún menos a que despertemos. Para lograr sus fines y el mantenimiento del sistema al que podríamos llamar Matrix, estas fuerzas siempre han jugado con algunas estrategias, fundamentadas en el funcionamiento elemental del psiquismo humano. Una de ellas es el divide y vencerás. Otra es crear artificialmente problemas para conseguir que el público reaccione y proponer como falso remedio las soluciones que a ellos les interesan. Una tercera y fundamental es inmovilizarnos a través del miedo. Otros sábados iremos explicando cómo funcionan dichas estrategias y cuáles son las soluciones válidas que cada uno tenemos a nuestro alcance y que se resumen en el poder ilimitado de la intención, acompañado por acciones pequeñas pero poderosas. Pero lo esencial es comprender que somos muchísimo más poderosos de lo que nos han hecho creer, que el auténtico poder es interior y que el campo de batalla más decisivo no está afuera, sino en el fondo de nuestras conciencias. Lo que verdaderamente cuenta es la guerra santa que se libra entre el sueño hipnótico y el despertar, entre la evolución y la regresión, entre la luz y la oscuridad. Esta es una lucha que se remonta a tiempos muy remotos y hoy adquiere más intensidad que nunca, debido al inmenso conocimiento y oportunidades que todos tenemos a nuestro alcance, con la posibilidad de dar un salto único en la historia. Si estás dispuesto a convertirte en un guerrero del cambio total, toma conciencia, despierta. Yo no. Enrique, claro, no quiere ser político, porque es un buscador, es un entusiasta, pero desde luego a mí me gustaría mucho ver, tiene trazas de arengar a la masa, compañeros. Me dice Geray, está acabando cada día más arriba, Enrique, y me parece bien, porque lo que está contando, si entendéis su significado profundo y sencillo al mismo tiempo, es que el cambio empieza en uno mismo. No hay ninguna ideología, ninguna causa externa. Hay que empezar a cambiarse uno mismo para cambiar las cosas, ¿no? Y no quedarse en la superficie a la que nos condenan muchos. Me gusta mucho ver a Enrique tan entusiasta, porque solo con entusiasmo se pueden alcanzar, por lo menos pelear, por una serie de metas. Y él lo hace cada semana con esa columna diferenciadora. El nombre lo dice todo.
Despierta. Enrique nos estaba contando la tremenda desigualdad que hay en el reparto del dinero. Es posible que yo mismo, o muchos de los que me estáis oyendo, precisamente por el hecho de pertenecer a la clase media de un país desarrollado, estéis en ese 1% de los más ricos del mundo y vuestros ingresos multipliquen por 50 o por 100 los de cualquier ciudadano de cualquier país del tercer mundo. Pero si en vez de dinero hablamos de poder, el reparto es muchísimo más desigual. A lo mejor no resulta que un 1% tiene más poder que el 99% de la población, sino que un 0,1%, tal vez menos, se reparte todo el poder que no tiene el 99,9% de la población. Y a veces ese poder se revela dando zarpazos desesperados contra aquellos que pretenden denunciarlo, contra aquellos que pretenden exponer sus manejos. Últimamente, en los últimos días, la actualidad más rabiosa, nos ha dado múltiples muestras y múltiples ejemplos de que esto no son chorradas de conspiranoicos, de que esto sucede, de que esto llega a los grandes titulares de los medios de comunicación de todo el mundo. Todos los que hemos estado atentos a la actualidad, no solo nuestros amigos de Argentina, donde el caso del fiscal Alberto Nisman ha sido una auténtica conmoción que está sacudiendo los pilares mismos de la gobernación del país, sino que ha llegado a España, ha llegado a todos los países del mundo porque ha suscitado un tremendo interés. Básicamente, el asunto consiste en que el pasado 18 de enero el fiscal Alberto Nisman fue hallado en su casa, en su domicilio, en un lujoso apartamento de Buenos Aires, en medio de un gran charco de sangre, con un disparo en la sien. Era justo la víspera, justo el día antes de hacer público un anunciado informe en el que denunciaba a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la acusaba de encubrir a los autores de un trágico atentado que tuvo lugar en 1994. Concretamente fue una bomba contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, una asociación judía, que se saldó con 85 víctimas mortales y 300 heridos. Ver las imágenes de la época todavía causa espanto, porque del edificio no quedó absolutamente nada. Vemos a brigadas de voluntarios recogiendo con la mano, trabajando con escaleras, escombros, nada que se parezca remotamente a un edificio. De vez en cuando, de entre esos escombros, salía alguien vivo. Otras veces, desgraciadamente, salía alguien muerto y muchas veces ni siquiera entero. El fiscal lo que estaba denunciando era que la judicatura argentina estaba convencida y tenía una pista muy firme de que agentes de los servicios secretos iraníes estaban detrás de este asunto. Lo que pasa es que la política tiene sus registros, tiene sus tiempos y tiene sus manejos, y Irán tiene petróleo y dinero. Y la situación económica en Argentina no es precisamente boyante, con lo cual un acuerdo económico podía servir para encubrir o para tapar o para olvidar aquellos hechos luctuosos. Y eso era precisamente lo que iba a exponer justo al día siguiente de su muerte el fiscal Nisman. Una muerte extraña, fue en principio dictaminada como suicidio, pero en cuanto empezaron a llegar los peritos, los forenses, empezaron a ver cosas raras. El tiro no había tenido lugar, había tenido lugar en la sien, pero no había sido realizado apoyando el arma sobre la sien como suelen hacer la inmensa mayoría de los suicidas, sino que se había practicado a unos centímetros. De hecho, había un caso algo más extraño, ni siquiera había restos de pólvora en la mano del fiscal que había solicitado a un amigo suyo un arma para defenderse porque estaba amenazado constantemente, tenía miedo. En una mesa cercana, en vez de una nota de suicidio, había una lista de la compra para su personal del servicio doméstico, para que trajesen las viandas para la compra siguiente.
se había comprometido con un periodista de la CNN en Miami para una entrevista también al día siguiente, y lo había hecho, según cuenta este periodista, con gran entusiasmo y sin mostrar ningún tipo de depresión, y con toda seguridad de que esa entrevista se iba a celebrar. Había un montón de detalles que no cuadraban, y desde luego a su propia viuda, quien mejor le conocía, menos aún. Desde luego la policía se encontró las puertas cerradas por dentro, pero al poco tiempo apareció un misterioso pasadizo, un conducto en el que estaban los aparatos de aire acondicionado del edificio y que comunicaba perfectamente con la casa de Nisman, y que podía haber sido utilizado por un intruso para introducirse en la casa y practicar el asesinato. Esto es lo que sabemos hasta ahora. El último aldabonazo sobre esta historia lo ha dado Ana Barón. ¿Quién es Ana Barón? Ana Barón es la corresponsal de Clarín, uno de los diarios más prestigiosos de Argentina, en Estados Unidos. Y Ana Barón ha tenido en Estados Unidos la ocasión de entrevistarse y de tener conversaciones con personal de la CIA. Y lo que cuenta en su crónica de Clarín es que la CIA está convencida, no solo la CIA, también la presidenta Cristina Kirchner, que han sido los propios servicios secretos argentinos los que han llevado a cabo este atentado. De hecho, la presidencia argentina, su primera tesis fue la del suicidio, pero luego automáticamente la propia presidenta dijo que aquello había sido un asesinato, y además está tomando medidas para desmantelar los servicios de inteligencia argentinos. Servicios de inteligencia que tienen una larga historia, que se centra en la época de la dictadura y de los 30.000 desaparecidos. Que se dice pronto, ¿eh? Que se dice pronto. Como un número, ¿eh? 30.000. Pues en aquella época se formaron, se hicieron las estrategias, se hicieron las estructuras. Muchos mandos de aquella época todavía permanecen en el servicio. Y lo que dice Ana Barón, que le dijeron en la CIA, es que hay dos posibilidades. Una es que a Nisman lo matara un sector cristinista, digámoslo así, dentro de la agencia, que malinterpretó o quiso agradar a la presidenta pensando que aquello era lo que deseaba ella, la desaparición del fiscal Nisman. Y otra que también parece bastante posible es que fuera todo lo contrario, y era que lo matara otro sector que se vio afectado por una purga que hizo la propia presidenta Kirchner hace algún tiempo, despidiendo y destituyendo a muchos mandos del servicio de inteligencia. Dejó cierto resentimiento, y esto sería la venganza, montar un asesinato que apunte directamente su culpabilidad a la propia presidenta, y de esta forma pues ensuciar su imagen y desprestigiarla. La investigación en Argentina está completamente abierta. Todo el país está prácticamente pendiente. Es muy difícil que esto se cierre en falso, porque la opinión pública argentina quiere saber, y es un clamor que se llegue al fondo de este asunto, y en las semanas y meses que vienen pues sabremos muchísimas más cosas. Pero es que curiosamente esta misma semana, Santi, sabíamos algo de otro silenciado, y yo me comunicaba contigo para decirte, se está hablando de la autopsia. Fijaos, es curioso el titular como era, ¿eh? A ver, que de verdad me lo va a contar Santi, nos lo va a contar a todos los oyentes. La autopsia más peligrosa de la historia. Es que la semana ha sido fascinante en ese aspecto, porque el otro gran foco ha sido Alexander Litvinenko. Otro silenciado. Alexander Litvinenko era un antiguo teniente coronel del FSB, del servicio secreto ruso, el heredero del KGB, que de alguna forma salió díscolo y empezó a denunciar los abusos de Putin, los abusos del FSB sobre la población, etcétera, etcétera. Pero una cosa, Santi, cuando un agente hace eso, porque estás contando cosas que yo no diferencio mucho de otras conspiraciones, casi rayando lo increíble. O sea, ¿dónde está la verdad entre cómo se procede, que parece de película de espionaje mala, o sea, con todos los datos, pero si nos metemos en el mundillo, el intramundillo, un agente, imaginaos en Rusia, pero en cualquier país, que empieza a denunciar lo que está pasando,
también sabe a lo que se expone, ¿no? Es raro que alguien Claro. se ponga de repente a ser el justiciero cuando ha pertenecido a ese mundo, ¿no? Saben, imagino, que están en peligro. La historia de Litvinenko es curiosa porque él obedece, de hecho está en la guerra de Chechenia, se convierte en uno de los agentes importantes en ese territorio, pero hay un momento en el que se quiebra y decide exiliarse a Reino Unido, donde lo reciben con los brazos abiertos, le dan la nacionalidad, etcétera, etcétera. Y es cuando, según él, recibe la orden de asesinar a Boris Berezovsky, que es uno de los empresarios más importantes de Rusia, un disidente muy crítico con Putin, una persona con un poder que tenía un importante poder mediático, y digo tenía porque, digámoslo así, los acontecimientos han hecho que se aplaque bastante, que tenga un perfil mucho más bajo en la opinión pública. Y cuando le dicen que tiene que cometer este asesinato, Litvinenko desaparece del país, deserta a Reino Unido. Pues bien, en 2006, en noviembre de 2006, ingresa en un hospital con unos síntomas extraños, y tras 3 semanas y solamente después de una corazonada que tiene uno de los médicos, descubren que ha sido envenenado con polonio 210, una sustancia radioactiva absolutamente letal. Escribe una carta en su lecho de muerte en la que acusa directamente a Vladimir Putin de su asesinato. Sus últimas palabras a uno de sus grandes amigos en su lecho de muerte eran: a mí me han cazado pero no podrán matarnos a todos. Y así son sus últimas palabras en su lecho de muerte. Y eso genera una tensión diplomática importante, con acusaciones de Reino Unido a Rusia. Se descubre que había sido envenenado tomando un té con unos enviados que son agentes del FSB, que se reúnen con él en un hotel. ¿Le habían echado la sustancia en el té? Le habían echado la sustancia en el té. Pero eso es lo que sabíamos hasta Dime ahora. si esto no es de novela. O sea, James Bond se queda corto. La diferencia es que es verdad. Pues bien, ahora, hace unos días, concretamente el pasado martes, se abrió por fin el juicio, la investigación del Alto Tribunal Británico sobre la muerte de Alexander Litvinenko. Y las revelaciones que están saliendo ahí son absolutamente... Si ya te ha sorprendido todo esto, que es lo que se sabía hasta ahora, lo que se está averiguando, que entre otras cosas implica a nuestro país, dato que era absolutamente inédito, es increíble. Primero, no era la primera vez que intentaban envenenar a Litvinenko. Le habían aplicado una dosis mucho menor de la misma sustancia un mes antes, cosa que pudieron detectar por el cabello. Es decir, haciendo análisis, el cabello va creciendo y se puede ver los estratos. Pues bien, de repente había efectivamente, digámoslo así, en la zona de las raíces una parte contaminada con ese polonio 210, pero en la zona de las puntas de repente había otra que tenía mucha menor contaminación, pero que también estaba ahí. Es decir, era el segundo intento. Como un árbol, ¿no? Como sí. Los radios de un árbol, pero en vertical. Exactamente, era el segundo intento, y dijeron, bueno, pues con esta dosis parece ser que no le ha pasado nada, pues échaselo todo en el té, que ya esta vez sí que casca. Pues bien, esto fue una de las revelaciones, pero otra tiene que ver con la autopsia, con cómo se hizo, que es impresionante. Los jueces británicos dicen que fue la autopsia más peligrosa de la historia. Todos nos acordamos de la crisis del ébola. Pues esa autopsia se hizo casi en las mismas condiciones, con trajes antirradiación, con respiradores autónomos, con limpiezas químicas de los forenses. Porque el polonio sigue activo durante muchísimo tiempo. Sí, y de hecho era cualquier mínima partícula que entre en tu sistema respiratorio o digestivo te puede provocar un cáncer en una semana, en un mes o en 10 años, porque es una bomba de relojería que está ahí en tu cuerpo y nadie sabe cuándo puede estallar. Pero lo siguiente, aparte de que Litvinenko había denunciado muchísimas cosas, había denunciado en uno de sus libros que el propio Putin era el responsable de los atentados contra los edificios de apartamentos de Moscú que provocaron la Segunda Guerra de Chechenia, que era una falsa bandera y que él mismo había visto cómo se perpetraba esto. Parece ser, según las conclusiones de la investigación británica, que el objetivo primordial era que no colaborase, no con la CIA, no con el MI5, sino con el CNI español. ¿Por qué?
porque parece ser que el CNI andaba en aquella época, y supongo que seguirá andando, detrás de las redes de la mafia rusa en España. Redes de la mafia rusa que, según el propio Litvinenko, estaban protegidas desde su país de origen por el propio gobierno, y él tenía muchísima información para dar al CNI español. Pues antes de que se la diese, Litvinenko fue asesinado. Ha pasado esta misma semana, pero aunque sean titulares muy breves, Santi, la lista de silenciados en el ámbito ya de la conspiración, pues sigue siendo, bueno, nutrida por nuevos ejemplos, ¿no? Sigue siendo nutrida, y voy a citar solo 2 ejemplos, pero podríamos hacer un programa especial. Pues uno de los que también denunciaba el propio Litvinenko era la muerte de Ana Politkovskaya, una periodista rusa que un buen día de 2006, en octubre, apareció en el ascensor de su casa con 2 disparos, el típico asesinato de asesino a sueldo, un disparo en el pecho, rematada en la cabeza, tirada el arma al lado suyo, y que básicamente estaba denunciando pues casi todos esos abusos que el mismo Litvinenko denunciaba desde el exilio, y además estaba a punto de sacar el equivalente, ¿te acuerdas de lo de las torturas de la CIA del otro día? Pues el equivalente ruso en la guerra de Chechenia, cómo los rusos habían arrasado pueblos enteros, habían torturado a civiles, habían violado a mujeres, etcétera, etcétera. Pues antes de que saliese ese reportaje, pues Ana Politkovskaya murió. Ha habido condenados en 2013, que ya corrieron años, todo un clan familiar de asesinos a sueldo que al parecer cobraron 150.000 euros por llevar a cabo el trabajo, pero nadie sabe quién lo ordenó, nadie sabe, y lo duda mucho la familia, que estos no sean unos pobres cabezas de turco y que realmente los culpables estén en otro sitio, porque, por ejemplo, la fisonomía de los acusados no coincide con las imágenes de vídeo del asesino. Es decir, hay un montón de detalles sueltos. Pero, al que se crea que estas cosas solo pasan en Rusia, hace muy poquito, el 18 de junio de 2013, en Estados Unidos, también pasó algo curioso. Antes hablaba de un gran periodista de investigación, Jon Ronson, pues en Rolling Stone había otra gran estrella del periodismo de investigación que se llamaba Michael Hastings. Michael Hastings había hecho multitud de artículos sobre la CIA, sobre la NSA, había hablado de Snowden, tenía un montón de secretos, pero justo en aquella época, en aquel verano de 2013, estaba preparando un artículo, investigando un artículo sobre el mismísimo director de la CIA, John Brennan. Pues misteriosamente, en una autopista de Los Ángeles, en Hollywood, él llevaba su Mercedes y el Mercedes estalló en llamas. Nadie sabe exactamente por qué, su cadáver quedó calcinado y ese reportaje jamás se llevó a cabo. Como decía uno de sus amigos en un reportaje irónico y a la vez en sentido homenaje, decía: te pongas como te pongas, un Mercedes no estalla en llamas si no le das un poquito de ayuda. Los silenciados, una lista que hemos tocado en alguna ocasión, teniendo que ver con el misterio. Si nos vamos de este mundo un poquito hacia el misterio, allá aparecen algunos nombres, ¿no? Andrés Faber-Kaiser, Alejandro Viñati, Morris Jessup, tantos otros que están ahí bordeando temas que también eran incómodos, que igual es posible, a lo mejor no son tan incómodos ahora porque hay otras cuestiones en un mundo muy convulso. Pero la lista de mártires, entre comillas, del periodismo o de la investigación es más extensa. Un día la trataremos porque, por desgracia, parece que hay ejemplos nuevos que se suman, ¿no?, a la baraja. Santi nos lo cuenta tan claro como, vamos, cristalino, para que todos lo entendamos. Porque a veces cuentan las noticias como si fuésemos expertos, ¿no? Y uno se desconecta unos días, que es bueno, por cierto, desconectarse unos días de la vorágine informativa, vuelve y ya no se ha enterado. Es como un culebrón que ha pasado, ¿no? Así que Santi lo cuenta para todo el mundo, para mí el primero. Lo que viene a continuación, hombre, esta tercera hora suele ser amable, ¿no? A veces, pero es terrible. Pero es la información que queremos dar precisamente porque sabemos que se queda corto en ocasiones lo que nos cuentan. Sobre las amebas devoradoras de carne, había hablado Santi en alguna ocasión en su sección. Y es lo de siempre. Era la sección de Santi y ya se convierte poco a poco en una terrible realidad.
¿Qué ha pasado en los últimos días? Ha saltado a los medios de comunicación algo porque ya se da por hecho, ¿no? Pero todo esto tiene una tramoya que realmente estremece. Sí, ha salido publicado los resultados de la autopsia que ha hecho un grupo independiente de médicos de forenses del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta. Una autopsia que se hizo a un niño de 5 años que en el año 2013 muere en Estados Unidos, en un hospital de Nueva Orleans. Al parecer había viajado junto a sus padres a San Bernard, en Luisiana. Allí había estado unos días, había bebido agua del grifo y parece ser que a raíz de ahí empieza a encontrarse mal. Sus padres lo llevan al hospital, creen que puede ser una meningitis por los síntomas que tiene, pero ven que el niño no mejora. Llegan a la conclusión de que ha sido una ameba, la que se conoce como ameba come cerebros, que es la Naegleria fowleri, así se llama dentro de la medicina. Y tenemos a 2 doctores que explican mucho mejor que yo lo que es esa bacteria. José Miguel Gaona nos explica qué es la bacteria en sí y luego vamos a ver los efectos que tiene. Bueno, es una ameba, es decir, un protozoo, que tiene un flagelo en ocasiones, en otros momentos se encuentra enquistado, y lo más peligroso es que se encuentra vive en agua, ¿no? Vive en el agua, vive en lagos, puede estar en piscinas, incluso, puede estar también en agua corriente. Afortunadamente, para no crear inquietud a nuestros oyentes, en España no ha habido casos. Pero sí nos ha habido en sitios desarrollados, o prácticamente desarrollados, como Estados Unidos, como Nueva Zelanda, Australia, por ejemplo, Checoslovaquia, en Bélgica, incluso algún caso, ¿no? También en Sudamérica, por ejemplo, como en México, en Chile, en Colombia, en Brasil. Pues como veis, en el agua corriente... ¡Qué miedo! Hay este tipo de amebas. Lo del agua corriente se conoce hace relativamente poco porque siempre se creía que antes estaba en aguas estancadas, en lagos, siempre en agua dulce. José Miguel Gaona nos dice cómo nos podemos contagiar con esta ameba, cuál es su modus operandi. Quizá lo más peligroso de todo esto es que no se contrae, y lo más inquietante, ¿no?, que no se contrae por la comida o por la cercanía de otra persona enferma, sino con algo tan aparentemente banal como darse un baño en una piscina, en un embalse, en esos lagos tan atractivos que muchas veces se encuentran en estos países, por ejemplo, como en Estados Unidos durante el verano. Más tenemos al doctor Loeches, que también nos cuenta cómo puede introducirse en nuestro cuerpo y generar la muerte en muy pocos días. Manuel Martín Loeches, investigador del cerebro, del área de neurociencia, que imagino que sabe mucho de las auténticas, yo no quiero ser macabro, pero es la realidad, autopistas que genera este bicho en el cerebro humano. Él nos lo va a contar. Es un microorganismo que tiene la curiosa costumbre, se conoce como la ameba come cerebros, precisamente porque se suele introducir por la nariz, es la única vía por la que puede infectar a los humanos, y a partir de ahí introducirse por la mucosa nasal al bulbo olfatorio y llegar al sistema nervioso, a lo que es el cerebro directamente. Y claro, lo curioso es que el cerebro es una masa gelatinosa, es una masa semilíquida, y es por lo que pues a este microorganismo se siente en ese medio mucho más a gusto, y se lo acaba comiendo, acaba haciendo que desaparezcan porciones grandes del cerebro con una infección enorme, ¿no? Desde el año 1962 se conocen casos, en todo el mundo ha habido unos 300 y tan solo unos cuantos pacientes, muy poquitos, han logrado sobrevivir a esta terrible ameba. Fíjate, algunos de los casos se dieron, además es que es lo más normal del mundo, el agua normal del grifo, pues en Estados Unidos 2 de las últimas muertes han sido porque se puso durante unos meses de moda una especie de jarritas llamadas neti que se meten por la nariz y hacen como, normalmente se hace con agua destilada, como para limpiarte, se utiliza mucho en y el por Reiki, ahí entró la y ameba. por ahí entró la ameba. Como entra por la nariz, directamente cogieron, en vez de agua destilada, agua del grifo
que tiene que estar tratada, tiene que tener su cloro, potabilizada, claro, sí, pero a veces... Pero dentro de la potabilización, el 99,9% es potable, pero esa mínima parte puede transmitir esa ameba, que es lo inquietante. Y por hacerse esos lavados, pues 2 personas, ya te digo, adquirieron esa ameba y murieron. El doctor Gaona nos cuenta cómo es esta terrible enfermedad y los daños que hace al cerebro. Comienzan los síntomas entre un día, 2, 3 días y estas 2 semanas, y una vez que comienzan, prácticamente te quedan horas de vida. Por mucho que vayas al mejor hospital, por mucho que te pillen en el mejor de los momentos en cuanto a la evolución de la enfermedad, prácticamente casi todos los tratamientos han sido pues ineficaces, ¿no? Y más aún, como es lógico, cuando ya existen lesiones cerebrales que avanzan a una velocidad de vértigo. Y la bacteria literalmente se come el cerebro. Yo he visto fotografías de cerebros infectados por esta bacteria y se llenan de vacuolas, es decir, de verdaderos agujeros del tamaño de una moneda, rellenos por supuesto de materia purulenta, y el tejido cerebral se disuelve, literalmente. Por lo tanto, imaginaos que aproximadamente unos 300 y pico casos, solo se conocen 7 supervivientes. Sí, no disimulo, he dicho, porque esto es increíble. Es increíble. Jolines, esto es increíble. De verdad que esto da pavor, y al final, ¿sabes lo que sacas en claro? Que hay tantas cosas y tantos azares en la vida que si no somos conscientes de que vivir, aunque sea con problemas, es milagroso, es un regalo que desenvuelves cada día, es un préstamo vivir, no es un regalo para siempre, ¿no? En House dedicaron en la segunda temporada, en el capítulo 20-21, si no recuerdo mal, un capítulo a la ameba come cerebros, donde se veía cómo era la enfermedad, cómo los médicos no sabían cómo enfrentarse a ella, porque realmente no sabían ni cómo se transmitía, ni de qué forma actuaba. Lo que sabían es que en 72 horas la persona literalmente tenía una muerte cerebral, porque esta ameba se comía, licuaba su cerebro. Yo he recordado perfectamente una película que me impresionó mucho, que es Cabin Fever, que el director contaba que estaba basada en hechos reales, y es un grupo de jóvenes que va a un bosque, se contagian de una enfermedad, de una bacteria, que lo que hace es comerles la carne. Y estuve investigando, indagando bastante, porque me impresionó mucho la película. Amebas caníbales. Sí, existe efectivamente, y en Florida sobre todo afecta a cientos de personas, el Vibrio vulnificus, y de hecho los efectos son tremendos, son impresionantes. De hecho, la bacteria devoradora de carne, esa es la que tú comentaste hace algunos años como uno de tus temas. Y es una infección que últimamente está destacando mucho como infección hospitalaria, y además encima es una bacteria de las que se están volviendo más resistentes a los antibióticos. Que es otro tema tremendo. Muchos dirán, ¿qué tiene que ver con el misterio? Bueno, depende de lo que tú, amigo oyente, califiques como misterio. Para mí esto es misterioso porque no nos cuenta nadie lo que pasa. Nadie. Y es también el enorme poder de la naturaleza más microscópica, cómo somos vulnerables ante las fuerzas y corrientes de la naturaleza. Pero eso mismo, cómo las bacterias se están haciendo fuertes precisamente por cómo ingerimos antibióticos constantemente en la comida y demás, y cómo se están defendiendo, es un temazo. Es un temazo que sí que da miedo, ¿eh? Podemos abordarlo también en la televisión o aquí, y te digo yo que te quedas sobrecogido. Sí, pero es que es la verdad. Es que es la verdad. Yo recuerdo en las antiguas ilustraciones que veía en libros de ciencias naturales, aparecía la ameba, y ¿no os acordáis que un experimento era coger agua de río y mirar al microscopio? Tú veías la ameba, se ven, y a mí me parecía como una cosa con una sonrisa así muy inquietante. Nunca me gustó nada. La ameba normal. Pero claro, estas ya, imagínate. Es que además, mira, el año pasado murió también un niño de 12 años después de estar buceando en un lago. Normal y corriente, un lago no de aguas sucias, ni normal y corriente, pero te entra por la nariz agua, está esa ameba y se acabó. Es lo de siempre, no hay que alarmar, pero esto es parte de la realidad, ocultándolo tampoco. Incluso yo, en sitios como en China, por ejemplo, que el agua no puedes beber agua del grifo, pero hay una cosa terrible, ¿no? Que si tú compras el agua, que además la vende el gobierno, y cuando vas a coger el agua tienes que asegurarte de que haga clac. Que a veces la han recargado, y yo volví también con un problema. Pero el cerebro bien, ¿no? El cerebro bien. De todas formas, yo siempre que tengo ocasión lo digo, pero es cierto, estoy con Iker en que la vida es un milagro, tenemos enemigos por todas partes, y muchas veces pues vemos documentales de los terribles tiburones, de los devoradores de hombres en forma de león, de tigre, etcétera, etcétera.
y nos damos cuenta de que el animal que más mata en este planeta es el mosquito. El humilde mosquito es el ser vivo que más víctimas humanas se cobra en todo el planeta. Así que vivamos con alegría, que es para celebrarlo. Todos los que han sido marcados por el misterio. Quizá a partir de ahora estos guardias de seguridad del cementerio de Málaga también queden marcados. Lo más probable es que sí, que yo te puedo decir que cuando recibí esa llamada de madrugada ya tengo bastante experiencia de hablar con testigos y sabes cuando una persona no te miente y cuando de verdad está asustada. Y estos dos hombres estaban haciendo la guardia y realmente estaban asustados y querían que les ayudáramos con ese caso del cementerio de Málaga. Bueno, pues apenas minutos después cogió sus bártulos, sus grabadoras y como buen reportero y gran comunicador, Luis Mariano Fernández, ejerciendo el periodismo de última hora, de inmediatez. Luis Mariano, compañero, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker, Carmen, y a toda esa familia cada vez mayor de Milenio 3. Una familia que sigue tus peripecias, además, con pasión. Lo pudimos comprobar en Málaga y yo vuelvo a repetirlo. Un abrazo muy grande de toda esta gente que hace Milenio 3 porque, bueno, no sé si nos merecemos o no que se porten así con nosotros, pero ha sido una sobredosis de cariño y eso de verdad que nos enorgullece y solo, Mariano, verdad, nos obliga a una cosa, a intentar hacerlo cada vez mejor, nada más. Por supuesto que sí, fue una presentación extraordinaria, fue una presentación donde hubo muchísimo cariño, muchísima complicidad y sobre todo humanidad, ¿no? Y eso es muy de agradecer y tenemos que seguir ahí en la brecha, Iker, informando y haciéndolo lo mejor posible. Mariano, y da la circunstancia, la casualidad, unos dirían causalidad, que esa misma noche, casi preparando nuestro desembarco en Málaga, resulta que llaman guardia de seguridad del cementerio, de uno de los cementerios de Málaga. Tú te marchas para allá, toda la gente se quedó aterrorizada. Yo recuerdo a Carlos Nicolás, el técnico que estaba esa noche con nosotros, estábamos todos, bueno, con la carne de gallina. ¿Qué te encuentras? ¿Cuál es la escena? Porque tú vas a verlos inmediatamente. Claro, sí, es que además fue una extraña coincidencia, ¿no? Como muchas, por eso quizá pensemos de que no existe la casualidad, ¿no? Fijaos que fue después de mi intervención en el programa, minutos después abristeis el teléfono y llamó un vigilante de seguridad de Málaga, ¿no? Yo no lo pensé dos veces, me dirigí sin saber muy bien a qué cementerio era porque efectivamente en Málaga hay varios camposantos, hay varias necrópolis. Y bueno, yo me dirigí primeramente al cementerio San Rafael. Allí me atendió un vigilante de seguridad un poco perplejo porque eran aproximadamente las 4 menos cuarto de la mañana. No era habitual, ¿no? Era un visitante. Claro, me ve a mí con una bolsa llena de cámaras y de grabadoras y bueno, yo le pregunté si él había llamado a la cadena SER, al programa Milenio 3, preguntando sobre, contando un poco la experiencia de si había oído alguna voz extraña en el cementerio. Entonces él me dijo que no había sido él, pero que conocía la historia y que eso ocurría en la necrópolis del cementerio de San Miguel. Bueno, pues allí me dirigí y bueno, pues me encontré efectivamente el camposanto cerrado, no había absolutamente nadie, no me encontré con ningún vigilante de seguridad. Seguidamente me llamó la periodista Carmen Porter, la compañera, para ponerme en antecedentes de que ese vigilante de seguridad no estaba en ese cementerio en ese momento. Yo me puse en contacto telefónico, sería las 4 y 10 de la mañana, con Pedro Duarte, el vigilante que llamó al programa. Él está ejerciendo su labor, su trabajo como vigilante en las canteras del pueblo de Alaurín de la Torre, también la provincia malagueña. Y bueno, pues allí me dirigí, llegué sobre las 4 y media, 5 menos cuarto de la mañana, allí me atendió y bueno, pues me contó esta increíble historia, ¿no? Él fue testigo de lo insólito, del absurdo, del misterio, escuchó la voz y el llanto de un bebé, de un niño, en ese cementerio, en esa necrópolis de Málaga. Y bueno, toda esta historia, Iker, Carmen, se remonta pues a una fría noche de noviembre del año 1985, ¿no? Porque las tapias del cementerio, de este cementerio, fueron testigos de cómo una misteriosa voz infantil se deshacía en lamentos y gemidos. A partir de entonces, pues los fenómenos se fueron sucediendo de una forma continuada, uniéndose otros muchos, y formando así el que probablemente, Iker, pues sea uno de los casos más interesantes de la provincia de Málaga. Un caso que desde luego nos va a poner a todos los pelos de punta. Desde luego, Mariano, y si te parece, para meternos en el meollo de esa historia, lo que tú encuentras, el miedo, el estupor, casi a flor de piel, vamos a escuchar a Pedro Duarte, este primer documento que tú grabaste allí, esa noche de investigación, impulsado por el deseo de querer saber qué ocurría. Vamos a escuchar a Pedro Duarte. Escuchad todos los amigos de Milenio 3 muy atentamente, porque creo que tiene miga. Es un guardia de seguridad que lo vamos a ver muy afectado, porque esos llantos de niño inconfundibles no solo ha podido escucharlos él. Vamos a ver. Y fuimos nosotros 3 noches seguidas y escuchamos del niño cómo lloraba. ¿Vosotros escuchasteis al niño? Los 4. Yo, mi hermano Paco, mi cuñado Jesús y un amigo mío que se llama Juan Portillo, que también es compañero mío. Los 4.
¿Y cuál fue vuestra reacción? Salí por patas ahí, pero ya. ¿Estabais trabajando en ese momento? Sí. ¿De noche? ¿Y salisteis corriendo? Sí. ¿Abandonasteis el puesto de trabajo? No, nos hemos para afuera y dijimos a mi jefe que allí no trabajamos más. Vamos, es que no iniciamos el servicio, ¿vale? ¿Y puedes especificar, si puedes, qué escuchasteis? ¿El lamento, el llanto? Sí, un llanto de un niño. ¿Que provenía de algún sitio en concreto? Vamos, provenía de donde está el nicho. ¿Que sabes tú algo de la historia de ese niño, cuando fue enterrado allí, por qué? No, de eso, nada, ni me preocupé ni en averiguar nada. Yo nada más que salí allí y yo dije que yo no entraba más allí. ¿Fue la única vez que tú escuchaste el llanto de ese niño? Durante 3 noches seguidas, sí. ¿Durante 3 noches seguidas? 3 noches. ¿Estabas solo con algún compañero? Con los otros 3 compañeros. ¿Desde entonces no has vuelto a ir a ese lugar? No, vamos, ni tengo ganas de ir. Porque ya te digo que la casualidad es que nosotros tenemos hermanos chiquitillos muertos. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Tremendas las palabras de Pedro Duarte, sobre todo porque nos da eco de una circunstancia que, bueno, que suena a casualidad aterradora. Y es que, Mariano, parece ser que todos los protagonistas de esta visión, los diferentes testigos, tienen un nexo común. Y es que hay familiares infantiles suyos muertos. Al menos eso parece, Iker, y no es el único testimonio. Por ahí han pasado muchísimos vigilantes de seguridad. Esta historia no es nueva en la provincia de Málaga, y pudimos también confirmar pues el testimonio de una persona que se acercó a nuestra presentación de Tumba sin Nombre en Málaga y nos relataba, acuérdate, que él tenía constancia de que efectivamente ese llanto se había oído en varias ocasiones, en varias noches en ese cementerio. Tras recoger las palabras de Pedro Duarte, estaba con él otro compañero, vigilante de seguridad, que también vivió con él aquella noche y escuchó ese llanto. Jesús Piñar se llama, Iker. Jesús Piñar, pues escuchamos inmediatamente, Mariano. Como un llanto de un niño, como un crío pequeño, cuando le falta algo. Aquello fue de noche, me dices. Sí. ¿Y no lo escuchasteis más o aquello solamente No, aquella noche? sí, solamente estaba aquella noche. Después no he vuelto ahí. ¿Te asustaste? ¿Cuál fue tu reacción? No, fue como incredulidad, ¿no? Yo creía que era una broma. Entonces no me quedé muy claro, digo, ¿esto qué? ¿Tú estabas ahí también como vigilante? No, bueno, ahí vamos a ver el servicio. Yo aún estoy de controlador. Y fui a acompañarte. Y bueno, eso fue todo. Después de aquello no has vuelto a saber nada de esa historia, ¿no? No he vuelto a ir por allí. No ha vuelto a ir por allí y de verdad que no nos extraña. Escuchamos a Luis Mariano en ese momento, en esa madrugada, hablando con los diferentes testigos de un fenómeno que, como bien sabemos ahora, parece relativamente conocido. Parece también que hay origen, Mariano, que se conjuntan diferentes historias, incluso ahora en Málaga con diversos investigadores, como Rosa María Padilla, podíamos incluso especular, o decían los investigadores locales, que también podía haber cierta parte de leyenda urbana. ¿Por qué? ¿Dónde está ese nicho? ¿Qué tiene que ver esa especie de ofrendas que algunas personas concretas dejaban en ese cementerio? Parece que al margen de que haya fenómenos o no, sí que hay cierto velo de misterio concreto en torno a una tumba muy muy específica. Efectivamente, la investigadora local Rosa María Padilla de Málaga ha investigado y ha recogido datos en profundidad sobre esta historia, ¿no? Una historia que, como decía al principio, comenzó una noche de 1985. Allí hay una persona, José Fernández, que es un ex sacerdote que está al cuidado, ¿no?, entre comillas, de este camposanto, de esta necrópolis. Para muchos una persona especial, una persona un poco introvertida, diferente, para otros muchos una buena persona. Y la verdad es que este hombre, pues una noche rezando en el camposanto a las 2 de la mañana, escucha lo que a él le parece el lamento y el llanto de un bebé, ¿no? El caso es que él presta más atención y escucha la voz de un niño que dice mamá, mamá. Este hombre se fue acercando al lugar de donde procedía el sonido y este se fue apagando, curiosamente. Pero por lo visto este hombre, al rezar de nuevo, la voz volvió a sonar. Y al instante pues descubrió que los lamentos venían directamente de uno de los nichos. Más adelante él recuerda que pertenecía a un niño que había muerto recientemente de leucemia con pocos meses y había sufrido muchísimo, ¿no? Entonces él dice que su seguridad era total porque no confundía ese sonido con la de ningún animal o algún eco distorsionado por el aire, ¿no? Y el llanto fue lo bastante claro para que no existiera confusión. Él dice, y que de forma extraña, que el niño le dijo en diferentes ocasiones que estaba ahí para consolar a todos los niños que estén enfermos y a todas las personas que tienen problemas. Y decía, traedme caramelos y leche. A partir de ese año, de ese momento, como un rosario de personas van constantemente a ese camposanto para dejar en el nicho de ese nicho, en el nicho de ese niño, caramelos y juguetes.
Es una historia muy truculenta, Iker. Desde luego, Carmen Porter, una historia que nos retrotrae a esa España profunda, misteriosa, que está ahí, que siempre decimos que solo hace falta rascar un poco en este mundo de modernidad, de tecnologías, de Internet, y nos encontramos con eso, ¿no? Con esas creencias profundas, en el fondo, en la supervivencia a la muerte. Una historia tremenda, Iker, pero yo me acuerdo de esas, pues de esas noches que estuvimos en Málaga, que estuvimos con varios investigadores de la zona. Habéis nombrado a Rosa María Padilla. Ella nos contaba que incluso había estado en el cementerio durante varias jornadas, tanto de día como de noche, y que había realizado psicofonías. Lo que pasa que en ninguna de ellas había salido nada, ningún grito, ningún lamento, y que eso sí, que ella creía que era un fraude y que se trataba pues de simples gatos, porque por la zona, Mariano, es cierto que hay muchísimos gatos. Aportando un dato a lo que decía Carmen, que en el año 1987, pues el Ayuntamiento de Málaga decretó la clausura de la necrópolis, ¿no? Y la imposibilidad de seguir enterrando en ella, ¿no? Fue a partir de entonces cuando el estado de abandono comenzó a hacerse trágicamente notable. El caso, Iker, es que, bueno, este hombre, pues en una especie de cruzada personal, pues intenta que en ese cementerio no lo cierren, que no lo clausuren y sobre todo que no lo echen abajo, ¿no? Muchos investigadores, así como curiosos y conocedores de esa historia, apuntan de que este hombre, José Fernández, el hombre que está al cuidado de este cementerio, pues se haya un poco inventado esta historia, ¿no? Para que no echasen abajo en el cementerio. Desde luego hay opiniones para todos y para todo, y desde luego no sabemos qué creer. Yo creo que sería interesante... Luego están los testimonios de los guardas, que también es importante, ¿no? Claro, claro. Yo creo que sería interesante, no sé, hacer algún tipo de incursión, hacer alguna investigación, porque desde luego no hay ningún documento fotográfico o fílmico de estas apariciones, porque también las ha habido. Este hombre dice que ha tenido apariciones de este niño, e incluso se han desarrollado y se realizado diferentes prácticas y experiencias de tipo satánicas dentro del cementerio, que esto, bueno, pues uniría más al misterio, ¿no?, de la voz del niño. Caramba, o sea, que tiene todo ese cementerio semi-abandonado, ¿no? Yo creo que sería bueno hacer una investigación profunda en ese cementerio, reunir más testimonios e incluso, ¿por qué no?, hacer algún tipo de... Y hace más o menos 7 días, los que sois seguidores de Milenio 3 en la cadena SER, este que os habla, Iker Jiménez, os daba una noticia misteriosa. Y el equipo además lo traía aquí con datos fidedignos. En Chile había polémica. De nuevo también ese término enrolado al misterio. Había polémica porque, atended bien, un extraño ser de pequeño tamaño, de gran cráneo, de largos dedos, un aspecto monstruoso, se encontraba en una parte, en un territorio del sur de Chile. Bueno, nos hemos puesto a trabajar, hemos puesto a todo el equipo detrás de pistas y hemos encontrado historias fascinantes. Es decir, el caso de Chile no era el primero. Por ejemplo, en Puerto Rico, en el año 76, se puso de moda el término garadiábolo. ¿Qué significaba eso? Bueno, pues era más o menos una especie de criaturas misteriosas que parecían seres de las profundidades y que incluso coparon partes de algunas revistas en la época que se editaban en España y en Sudamérica, por ejemplo, Mundo Misterioso. Bien, parecían realmente diablos del mar. Un día hablaremos de los hombres peces, o supuestos hombres peces. Hay más de realidad de lo que parece, pero estos eran un auténtico fraude. Los pescadores intentaban cortar de alguna forma un tipo de pez plano, semejante al lenguado o parecido a una raya, e intentaron engañar a algunos científicos, y lo consiguieron en la primera época. Era un fraude. Lo que no se sabe si es un fraude o no es lo que ha pasado en Chile hace apenas 7 días. Una criatura que parece un feto, parece un niño, que está fosilizado, o mejor dicho, momificado, sería la palabra en sí mismo, y que tiene la típica imagen que todos hemos recordado o visto en la literatura fantástica de lo que sería siempre supuestamente un extraterrestre. Y nos pusimos en contacto rápidamente con Chile, ni más ni menos. Allí Jaime Ferrer, director del Calama UFO Center, el primer organismo que ha investigado este asunto, nos hablaba de que les parecía algo muy raro, que la prensa ya buscaba una explicación, que la ciencia buscaba otra, ese ser diminuto como la palma de una mano y tan extraño. Y hablaban de un feto quizá teratológico, monstruoso, deforme, de algún tipo de marsupial. Pero no estaba muy claro. Para muchos investigadores chilenos como Jaime Ferrer, que ahora vamos a escuchar, había otros casos anteriores que demostraban que no se parecía a ninguna anatomía conocida. Ahí está con ustedes Jaime Ferrer. Yo he investigado 3 casos con características similares y resulta de que este tipo de seres son bastante reales. A mí me llama la atención y hemos estado en una, no discusión, sino que hemos estado conversando al respecto con respecto a estos seres, y me da la impresión a mí de que no sería lo que fue afirmado por el señor el doctor veterinario
don Arturo Mann, quien informó que se trataba de un marsupial nocturno. Sin embargo, yo tengo otros antecedentes que manejo. El cráneo no tiene absolutamente nada que ver. Las características de este pequeño ser de no más de 7,2 centímetros de estatura me muestran que tiene brazos, tiene piernas. Además, las características fisiológicas que post-mortem de este ser no tiene nada que ver con un organismo natural, porque supuestamente estaba vivo y prácticamente de la noche a la mañana apareció en completo estado de momificación. Entonces eso es totalmente atípico, pero para mí no resulta algo nuevo, porque esas características también las he visto acá en pequeños seres que lamentablemente la gente que los ha hallado le ha producido cierta repugnancia porque no son agradables a la vista y simplemente los han tirado a la basura. Nuestro magnífico técnico, Jorge Martínez, y buen amigo, sostiene ahora mismo en sus manos unas fotografías del ser de Chile y me mira un poco espantado, tengo que decirlo así, a estas horas de la noche, y es que el bueno de Jorge Martínez, con este que os habla, con Iker Jiménez y con Carmen Porter, estamos envueltos de esa penumbra que siempre creamos aquí, en el estudio de la cadena SER. Estamos en plena oscuridad, con este fondo sonando que espero que os envuelva a todos y cada uno de vosotros. Y la verdad es que Jorge, como decimos, tiene entre las manos las fotos y ahí está el misterio. Un ser pequeño que no se parece a ningún animal que nosotros conozcamos, que se aleja de esos marsupiales o incluso monitos del desierto, que es una de las teorías que nos contaba Carmen Porter la semana pasada cuando esto era noticia recién salida de Teletipos. Bueno, yo creo que los que sois amigos de Milenio 3 y cada vez por fortuna sois más, los vemos cada día en milenio3@cadenaser.com, en vuestra cantidad de correos electrónicos, los que sois amigos de este programa os dais cuenta de que a veces las explicaciones que se dan a bote pronto cuando ocurre un misterio pues no son muy creíbles, porque luego, bueno, sabemos igual 20 años, 25 años después, cuando se desclasifican estos informes, que no era lo que nos decían. Lo hemos visto en Belmed, ¿verdad?, en las caras de Belmed, lo hemos visto en un montón de casos. Y hablo de Belmed porque hablo de España, y hablo de España porque aquí también han ocurrido fenómenos de este tipo. Me vais a decir que bueno, que de dónde sacó eso. Bueno, pues parece ser que en 1989, en un bosque de Girona o de Gerona, toda una familia se encontró con lo que se dio a conocer en la prensa en la época como el gnomo de Girona. Se dijo que podía ser un feto de rinoceronte teratológico. Al decir teratológico me refiero siempre a fetos monstruosos, ¿no?, desgraciadamente. Pero aquello, según se publicó al menos en la época, se movía. Y se le apareció a una familia e incluso hizo una especie como de extraño movimiento delante de ellos y lo atraparon. Las fotografías, al igual que las del ser de Chile, son espantosas. Un ser misterioso, azulado, metido en un bote de formol. Hay alguien que siguió esta historia, alguien que es pues otro amigo, como no, de nuestro equipo, Francisco Contreras, al conocéis perfectamente, que es nuestro corresponsal en Levante. Y ejerció su labor también en Cataluña porque estuvo por allí, indagó, preguntó, buscó. Y Francisco Contreras siempre persigue la verdad, y por eso está aquí a estas horas de la noche. Francisco, buenas noches. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3 desde la capital del Turia, Valencia, con esa tenue luz también aquí. También ahí. Eso es bueno, que sea una norma, compañero del equipo de Milenio 3. Vamos creando penumbras, en el buen sentido, ¿verdad? Siempre con criterio y con escepticismo, pero envolviéndonos de la belleza del misterio. Francisco, sé que es difícil, prácticamente en titulares, por favor. ¿Qué pasó en Gerona que tenga que ver con esta historia del extraño monstruo de Chile? ¿Qué pasó? Pues que buscamos la verdad y que encontramos dos verdades en uno de los casos relacionados con seres extraños, ¿no?, como el de Chile. Como bien decías, ocurrió en septiembre de 1989, que hago un recorrido fotográfico por los hechos, cuando un matrimonio, supuestamente y presuntamente un matrimonio, se encontraba en una zona llamada el Bosque Encantado, en los alrededores de Gerona. El matrimonio, para más señas, según las divulgaciones que se hicieron del caso, se llamaban Añons y Pujals. Bueno, pues ese matrimonio se encontraba en ese Bosque Encantado, entre comillas, como es conocido, y halló o observó como un ser muy diminuto salía de los matorrales, comenzaba a correr alrededor de ellos. Tragicómicamente la escena era, o llegó a ser, que se subía encima de un radiocassette portátil emitiendo un extraño alarido. Ellos se quedaron perplejos, atónitos. Empezaron a perseguirle por todo el campo y llegaron a capturarle. Le capturaron y le metieron en una jaula donde vivió, o llegó presuntamente a vivir, 24 horas. Si quieres... 24 horas, Francisco estuvo vivo dentro de ese primer bote.
Es el mismo bote, es un bote, hay que decirlo, de una marca muy célebre que todos tenemos ahora mismo en la mente, sin decir la marca, de café, un bote de cristal cerrado, donde las fotografías están ahí y son espectaculares. Sí, yo te describo, si quieres, rápidamente cómo es aquel ser que todos los oyentes de Milenio... Antes, Francisco, perdóname, compañero, un detalle. Mucha gente, siempre que damos este tipo de noticias, nos dice dónde están esas imágenes. Y yo, desde luego, os encomiendo a la página web www.ikerjimenez.com. También podéis acceder a través de www.milenio3.net, ikerjimenez.com o www.milenio3.net, y ahí vais a ver un artículo de Francisco Contreras Gil con las fotografías de ese ser, las fotografías del gnomo de Girona en toda su expresión, esplendor del término, unas fotografías impactantes que están ahí, un ser metido en una especie de líquido, de formol, y que es impresionante. Francisco, espera un segundito porque volvemos en un momento. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. En esta semioscuridad del estudio 1 central de la cadena SER en Madrid, en conexión con Valencia, con nuestro corresponsal Francisco Contreras, seguimos hablando de ese gnomo de Girona. No ha sido el único caso, aumentábamos lo de los garabiábolos, y también incluso, año 78, Playa Arendira, en Puerto Rico, una especie de tronco extraño que parecía, sinceramente, el de un extraterrestre, que al final tampoco subimos nada, los informes y el objeto se perdieron. Algo pasó en Gerona también así. Parecía que era un tipo de tiburón muy extraño, pero nunca lo pudimos saber. A veces estas muestras, estos seres, acaban perdiéndose. En Chile están las fotos en todos los periódicos de Chile. Seguimos hablando, Francisco, del retrato robot de esa figura misteriosa a la que se le denominó, incluso gnomo. Fue llamado el gnomo de Girona. Todos los oyentes hay que recordar que pueden ver esas fotos del gnomo de Girona, del duende entre comillas de Girona, en ikerjimenez.com. Te hago la descripción. Medía alrededor de 12 centímetros, tenía un color, en principio cuando estaba vivo, azulado, y luego, según los supuestos testimonios, pasó a una tonalidad amarilla, y tenía una especie de protuberancia en la cabeza y los ojos de un color rojo. La verdad es que las fotos son espectaculares, y el caso Montecilla fue divulgado por multitud de medios de comunicación, tanto especializados como no especializados, y ahora lo podemos encontrar en enciclopedias temáticas dedicado a lo insólito. Un caso además bien divulgado y presuntamente investigado por dos personas, que fueron Ángel Gordon y Sebastián Darbo. Claro, con todos estos antecedentes, uno ejerce de periodista y cataloga ese caso como archivo en su archivo, como investigación pendiente, y se pone manos a la obra, y hace unos años tuve la posibilidad de dedicarme por entero a ello. Tenía todos los antecedentes o todos los ingredientes para tener uno de los grandes casos, como ya ocurrió, como bien decías, y que salieron a la luz pública en revistas tan fantásticas y geniales como Mundo Desconocido, que dirigía Andreas Faber-Kaiser. Bueno, encontramos la verdad, o encontramos dos verdades. Por un lado, encontramos a los autores del descubrimiento, los verdaderos autores de encontrarse a aquel ser que se llamaba Manuel Tello y a su hija Cecilia Tello, que eran de Gerona, y nos daban la primera verdad, que nada de lo que se nos había contado era verdad. Nada. Tristemente, nada de lo que se nos había contado era verdad. Es decir, ni existió ningún matrimonio que se llamaban Añanos y Pujals, es decir, sino que fue un simple y valiente, porque lo contó hombre catalán, se llamaba Manuel Tello, ni que aquel ser estaba vivo, es decir, no bailó encima de ningún radiocassette. O sea que Manuel Tello, Francisco, se encontró ese ser muerto. Se encontró muerto, iba paseando en los alrededores de su casa, se encontró este ser de 12 centímetros con una protuberancia en la cabeza, ojos de un color rojo y amarillo, esto sí es cierto. Se lo encontró muerto, tirado en un camino. Sí, lo que es evidente, Francisco, es que el ser está ahí y es espectacular. Efectivamente, y ahora te cuento cómo fue verdaderamente la historia. Una historia tragicómica, te diría yo, porque él se encuentra aquel caso teratológico o feto extraño, que luego daremos algunos apuntes, lo guarda en un bote de Nescafé, lo lleva a la farmacia de su localidad, que vamos a guardar en anonimato, y a los 2 días se presentan algunos investigadores
para recogerlo, y es a partir de ese momento en el que lo recogen estos investigadores y divulgadores del misterio cuando salta el boom. Pero ni estaba vivo, ni emitía alaridos, ni nada de nada. Lo que sí es cierto es que era un enigma, y fíjate, yo tengo aquí un informe emitido por el doctor Luis Linares de Mula, ya fallecido, que hablaba sobre, que pudo analizar algo sobre el duende de Girona. Te lo leo rápidamente. La extraña conformación de este animal, afirmaba el doctor Linares de Mula, puede ser debida a dos causas. Por un lado, que sea un ser monstruoso, es decir, un caso teratológico en el que se desarrollan los tejidos, los órganos, los miembros de forma normal, dando lugar a representaciones monstruosas, o también puede deberse al hallazgo de un ser primitivo que se hubiera conservado en una zona lo suficientemente fría para que vivieran los tejidos, la carne, las vísceras, y en este caso se trataría de un animal desconocido para la ciencia actual y que nos puede parecer monstruoso por desconocimiento. Por desconocimiento. Está claro que encontramos dos verdades. Pero una cosa, Francisco, importante, que ahora mismo la gente se está preguntando, y para finalizar, ¿qué ocurrió? Es decir, tenemos un ser que es evidente que estaba ahí. ¿Qué pasó con ese ser? ¿Por qué no sabemos más de él? ¿Qué ha ocurrido con él? Se ha convertido en otro expediente X, en otro enigma sin resolver, porque nadie sabe dónde está. Lo único que quedan son las fotografías, esas fotografías que todos los oyentes de Milenio 3 pueden ver en ikerjimenez.com, y yo esas fotografías las he llevado a la Universidad de Valencia, he consultado con algunos zoólogos, y todos apuntan, o todos tienen la misma opinión, que se trata de un caso teratológico. No pueden apuntar más detalles porque no tenemos al ser o al gnomo de Girona, entre comillas, para analizarlo, y nadie a día de hoy sabe dónde está. En ese bote, imagino que metido en una especie de cloroformo o algún tipo de líquido que le ayude a conservarlo tal y como era. Nadie sabe dónde está, pero lo cierto es que ocurrió, que es un caso que ocurrió aquí en España en septiembre de 1989, a pesar de la otra verdad que pudimos descubrir. Francisco Contreras, muchísimas gracias. Ahí está la historia, la del duende o gnomo de Girona. Es algo que pasó en España hace unos cuantos años, así que nada, verdad compañera, nos viene de sorpresa. Esto pasa en Chile, ha sido noticia mundial, pero como siempre, si uno va a los viejos archivos y a los investigadores, en España habían pasado cosas muy parecidas. Un abrazo muy fuerte, compañero. Otro para vosotros.